empezar muy puntuales. Por lo tanto, a pesar de que hay reservas que no han llegado, algo que irán llegando, vamos a empezar igual nuestro encuentro de hoy. Ustedes saben además que terminamos a las 15, también es otra puntualidad que generalmente es bien agradecida, en el sentido de que todo el mundo tiene organizado su día para que eso pueda funcionar así. Ustedes estaban participando hoy de uno de los foros de la ciudad, de este club que ya lleva 36 años de regulares reuniones con personas de distintos ámbitos de la vida social y política argentina, y su relevante presencia se expresa en este almuerzo. La idea normalmente es que empiecen unas breves exposiciones mientras transita el primer plato, y después de eso empieza ya el diálogo, aunque todavía se esté con el segundo plato, para aprovechar más el tiempo, porque lo que nos interesa sobre todo es escucharlos a ellos, a nuestros invitados. Julio Lascano Iberia es embajador del Servicio Exterior de la Nación de carrera y máster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCA. Actualmente dirige la Escuela de Relaciones Internacionales de la USAL, es profesor de Política Internacional y Práctica Diplomática y ha editado varios libros, entre ellos ha dirigido un manual de práctica recientemente publicado, de práctica de la actividad diplomática. Mariano Causino es abogado UBA y especialista en relaciones internacionales. Ha sido embajador en Israel y Costa Rica, autor de varios libros, entre ellos una muy interesante cronología de la República Argentina hasta el año 2020, y otro libro que tiene que ver con algunas cosas que se van a hablar hoy seguramente: La Rusia de Putin, mito y realidad del liderazgo postsoviético, y Rusia, actor global, el renacer de un gigante y la inquietud de Occidente. Esto ya basta como presentación, y voy a aprovechar para un aviso parroquial, como se dice. El jueves 31 a las 18 horas tenemos el café literario a la tarde. Se presenta un poeta mexicano, Oscar Santos Coy, y lo coordina Carmen Medrano. Nada más, los dejo ahora. Vamos a empezar con el primer plato y después empezaremos con la conversación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien ahí? El otro día el gerente general estaba parado, pero bueno, son costumbres de cada uno. Yo estoy más acostumbrado a la cátedra a sentarme y después pararme a medida que el entusiasmo avance o no. La convocatoria que tuvimos, primero le agradezco al Club del Progreso, a las autoridades, a la comisión directiva y a todos aquellos que están sentados aquí y que están llegando, porque es un día de tráfico y me gusta la metodología. La metodología yo la llamo la mexicana, porque de los lugares que uno estuvo destinado en México, lo que se estira es hacer conferencias al mediodía mientras almuerza. Así que felicito la metodología, porque es un modo de incorporar la vida política, lo social y a otros elementos que componen la dinámica de esa sociedad. A mí me toca entonces, como hemos planificado con el doctor Mariano Causino, quien es alto especialista en el tema de Rusia y Ucrania, que nos convoca, hacer un marco breve, como hemos planificado cada uno, como para que nos ubiquemos en algunos conceptos. Algunos van a ser polémicos, es la idea, que sean polémicos no porque sí, caprichosamente, y no periodísticos, sino que sean polémicos para que nos podamos pensar y repensar, y la audiencia, que siempre pregunta muy inquieta, pueda traer las inquietudes que tiene sobre este conflicto en definitiva. El punto 1. Para mí,
es el escenario internacional. No hay posibilidad alguna de hacer un análisis de esta guerra sin un adecuado diagnóstico de lo que en este siglo XXI es el escenario internacional. No lo vamos a hacer extenso, lo vamos a hacer breve, porque sabemos que en ese diagnóstico lo que se puso apremiantemente en juego para la humanidad fue el orden mundial. El siglo XXI despertó con violencia y con rupturas sistémicas que se alejaron mucho de las que estábamos acostumbrados quienes pertenecíamos al mundo de la cooperación y el multilateralismo del siglo XX. A partir de ahí, la obsesión del poder, del equilibrio del poder y del realismo crece. Y esto empieza a comernos y a carcomernos como la historia misma de la humanidad. ¿Por qué fracasó la globalización? Hay largos estudios sobre esto, de un lado y de otro. Pero fracasó, hay elementos positivos y negativos. ¿En qué fracasó negativamente? Ni duda hay que los organismos internacionales que estaban preparados para dar soluciones a todo, y todos los estados depositábamos en ellos la esperanza, fracasaron en sus esquemas de cooperación y fracasaron sobre todo en lo que era el sistema de ayuda financiera internacional. Fondo Monetario, Bretton Woods, Fondo Monetario, Banco Mundial, OMC están en revisión. No es solamente la reforma de Naciones Unidas, sino que muchos de los organismos que dejaron afuera a los países que se suponía que iban a crecer durante la Pax Americana a fines del siglo pasado. El segundo punto es, entonces, el diagnóstico de este siglo es: estamos obligados a rearmar un sistema multilateral y estamos seguros que tenemos que incorporar a más de 4.000 millones de habitantes que todavía no están disfrutando de esquema occidental avanzado que disfrutó de esta Pax Americana a fin del siglo pasado. Allí quedó por lo lejos una dicotomía que era de discusión en el siglo pasado, que eran las ideologías. Si ustedes hacen memoria, planteo de Huntington, Fukuyama, cuánto teórico había, era sobre cuánto había de influencia en la ideología. Una vez que ya teníamos un mundo unipolar, era sencillo plantearlo. Yo me atrevo a decir que lo que quedó en el siglo XXI para nosotros y que tenemos que volver a discutir seriamente es la ideología del fascismo. Los fascismos corporativistas, raciales que sean de origen, étnicos que sean de origen, diferentemente en cualquier cultura, no han sido extirpados y en el siglo XXI están extremadamente presentes. Esto lo digo por varios países que voy a nombrar. Se me ocurre ahora en países que yo estuve destinados, Cuba, Angola, pero también se me ocurren en algunos países de Europa Oriental. El realismo y el equilibrio del poder, en definitiva, están intactos, y en las teorías de las relaciones internacionales, el estar intacto significa que lo que decía Morgenthau, George Kennan o Henry Kissinger, quien todavía está escribiendo, está intacto. Es por eso que la diplomacia tiene desafíos mucho mayores, porque al fracasar el sistema de Naciones Unidas y la cooperación de paz que tenemos obligación de recuperar, se puede solamente rescatar de la globalización lo que nos dejó positivamente en tecnología, comunicaciones, salud, para hablar, no sabemos si es así, y hasta alimentos, ¿no? Toda la tecnología aplicada a los alimentos. Algunos elementos de la tecnología positiva, como llaman los americanos esta globalización positiva. Esta guerra está inserta en el esquema de lo que es estudiar las guerras. Si uno toma cualquiera de ustedes un Google de guerras, le van a decir una cifra X de conflictos. Naciones Unidas publica por año que hay 15 conflictos. 15. Nos genera bastante duda, ¿no? Esquemas un poco más avanzados que Naciones Unidas, que los utiliza la ONU mismo, nos dicen, junto a otras ONG, que habrían 65 conflictos interestatales mundiales reconocidos. Birmania, Yemen, Etiopía, Sudán, no viene al caso nombrarlos, Afganistán y ahora Rusia y Ucrania, que tal vez sea el que nos decida el nuevo orden mundial, como dije al principio. Por lo tanto, dejemos de un lado la información periodística, esto de asombrarnos de que el mundo no está en conflicto, porque está en conflicto hace mucho tiempo, y la humanidad ha pasado en los últimos 5.000 años, según los orientales, más de ni 400 años en paz. Para Occidente son 2.800 años de existencia, habrán habido 200, 300 años en paz, y con Oriente, ya si nos vamos a los 5.000 años que ellos contabilizan, son 100, 200 más. El mundo vivió en guerra, y por eso el rol de la guerra convocó a la diplomacia.
porque está en el ser humano y en la naturaleza organizativa de las comunidades, tribus y estados posteriores, generar este arte y esta disciplina que significa nada más que el esfuerzo de la contención y la negociación permanente del conflicto. Lo repito, son los esfuerzos conducidos para la contención del conflicto. No quiere decir que el diálogo y la paz no estén como metas, están como metas finales, pero no son el camino per se de la diplomacia, sino diríamos siempre que la diplomacia fracasa, y no solo no fracasa, sino que lo que hace es aumentar el nivel de desafíos. Para los que hemos estado en la función esta y están presentes aquí, esto es un lema. Sabemos que el conflicto es la realidad que nosotros afrontamos. La guerra de Crimea tiene un antecedente histórico, que el doctor la cita muy bien en sus obras también, como fue la guerra de 1853. ¿Qué nos deja ese conflicto? Nos deja una paz pactada, el Tratado de 1856, donde Rusia queda vencida, porque había tratado de cristianizar junto con Grecia, ¿no? Había tratado de cristianizar con ortodoxia a las regiones que considera parte de su espacio. Y en ese enfrentamiento con Francia, Gran Bretaña, la liga con el Reino de Sardenia y esta primera decadencia que tenía el Imperio Otomano, que también era parte de esa liga, logran vencerlo a Rusia, desplazarlo, y a partir de ahí podemos decir que Rusia nace sin el esquema de Sebastopol y Crimea. O sea que lo que recupera, lo que pasa a recuperar en 2014, es una historia pendiente muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Las explicaciones pueden ser miles. La cronología es breve, es de ayer, porque en el 2013 ya el presidente que estaba, que era el anterior a Yanukovych, ya había suspendido las negociaciones con la Unión Europea del mando de Rusia, el presidente de Ucrania. En el 2014 Rusia invade Crimea, y una vez que invade Crimea, proclama la independencia de Donetsk, de Lugansk y de la misma Crimea. O sea que avanza sobre lo que está pensando a la fecha de hoy en la guerra. Rusia posee esta inquietud, que no es menor en política, que es la del espíritu y la autopercepción de sentirse un imperio, como dice el doctor Salimena. Hay una autopercepción de sentirse un imperio. Es muy importante conocerla, porque esta autopercepción no está imaginada. Está vivida por Pedro el Grande, está vivida por Catalina la Grande, que trajo Occidente a Rusia, está vivida por el mariscal Potemkin, que conquista Crimea entre los objetivos de Catalina de Rusia. Digo, esto del destino manifiesto, para que no crean que es una cosa única, ¿no? Y privilegiada de los Estados Unidos, existen las grandes potencias, es bastante más natural. La diferencia es que, en el caso ruso, como dije, los elementos religiosos y filosóficos son de otro tenor, que no tienen nada que ver con el mundo occidental de la libertad. Son de otro tenor. Ahora podemos aclararlo o no. Así que para Putin, desnazificar, desmilitarizar Ucrania, en este momento, son metas para lograr una especie, él señala que es una especie de constitución donde se establezca la neutralidad y recuperar así del vecino ucraniano, toda esta libertad o neutralidad que podría generar las independencias de los territorios que mencionamos. Con ese reconocimiento de Crimea da la sensación que el presidente Putin pudiera estar a sus anchas y contento. Sin embargo, como digo, en el destino manifiesto hay otros elementos. El espacio vital también lo es, porque el expansionismo ruso está en la historia y en la carne de ese destino manifiesto. Así que yo por lo menos voy a expresar las dudas de que pueda ser satisfecho bajo una reunión de ese estilo. Esta es una guerra clásica, de bastante duración, de desgaste, no tiene elementos como se esperaban en la prensa que decían, no, es una guerra híbrida, moderna, tecnológica, diferente. No me parece, para nada. No tenemos elementos de rigor científico para afirmarlo. No hay. Es como cuando dicen, porque les envían tales armas. No, las armas se venden. Entonces, saquemos la cultura del periodismo sencillo, simplista. Las armas no se envían, las armas se venden. Es un mercado, es un negocio. Para afectar o no una guerra, en este caso para volcarla. Y la narrativa de la guerra sí se convierte en un elemento más de guerra. Cómo se va narrando, cómo se genera en la opinión pública, la fuerza que tiene la diplomacia digital, en este caso, por ejemplo, que es la que nosotros mencionamos siempre,
es lo que nosotros tenemos que detenernos a analizar, porque tampoco nos cabe pensar que en caso de que esta guerra obtuviera algún retiro por parte de Putin de su voluntad, cosa que parece imposible a la fecha, porque ni China salió esta mañana a apoyarlo. Esta mañana China señaló que del G20 Rusia no se va. Una preclara declaración muy importante como para Occidente. Y tampoco tenemos elementos científicos de ver a la OTAN involucrada personalmente, que es Estados Unidos mismo, ¿no? Sino que nos da la sensación, para un análisis más histórico, más profundo, que se los dejo de inquietud, de que Donald Trump logró mucho de lo que se propuso. Cuando ustedes recuerdan que se manejaba mucho con el tweet, los presidentes pueden manejarse por el tweet, pero atrás hay un equipo, siempre hay expertos, siempre hay analistas de mucho peso. Y yo siempre veía que atrás de Trump, de cada tweet, había una política de Estado a veces, pesada. Trump detestaba a los organismos internacionales, lo decía él, pero después actuaba en consecuencia. Tenía un problema serio con la utilización de Europa como interlocutor de los hegemones o de las potencias. Para Trump no tenía que haber ninguna Europa que le sirviera para ningún diálogo positivo ni negativo con Rusia o con China. Por eso él decía, yo hablo perfectamente con Rusia, me arreglo, me entiendo, y con China en algún momento voy a negociar. Se entiende de ahí un esquema falso de creer que no se lograron cosas. Sí se lograron cosas. Se bajó el presupuesto de la OTAN, se desplazaron los soldados en su momento, varias fechas fueron trasladados a Medio Oriente en ese momento, se debilitó el comando de la OTAN, todo eso se logró en aquella presidencia. No hay casualidades. El análisis contemporáneo no es historia antigua. Y por último, para dejarle la palabra a Mariano, me parece que es importante para nosotros una reflexión sobre lo que la política exterior nuestra puede implicar en esta guerra que se nos vino encima. La ventaja que tiene la política internacional es esa, ¿no? Un político puede estar devaneado toda una noche despierto por temas de política interna, pero cuando viene la política internacional no avisa, llega sin aviso previo. Y eso modifica toda expresión interna. Modifica la posibilidad de hacer un viaje a Rusia o no, modifica hacer una declaración posible o no, modifica el apoyo de Argentina. Lo único que tiene que hacer son mantenerse dentro de los cauces internacionales que tenemos como tradición y que nos debemos hacia el futuro, como son el compromiso con la democracia, con la paz, las resoluciones pacíficas que tanto nos costaron tener, el compromiso con los derechos humanos y manifestarlos en los organismos internacionales. Ser muy concretos a la hora de manifestarlos. No puede haber titubeos, no puede haber confusiones y olvidémonos de que el mundo se maneja en la política internacional por amiguismos, ideologías o desamiguismos. No existe que si este presidente es más primo del otro, entonces vamos a coger una estrategia fabulosa y descartamos a Brasil. No, no es así. En la política internacional el mandato lo realizan los intereses y las políticas de Estado. Bueno, en esta no tenemos un juego directo, pero sí tenemos una obediencia internacional para que la inserción del país se mantenga con lógica dentro de lo que son nuestras políticas de Estado, nuestros intereses y los de la sociedad. Hasta acá yo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí a este foro de, supongo que debe ser uno de los primeros del año, ¿no? Segundo. Bueno, a ver, yo hablo breve para que haya tiempo para las preguntas, que supongo que es lo que más le interesa a la gente. Esta crisis está marcando evidentemente lo que podría ser o el fin del orden de la posguerra fría o el fin del orden de la posguerra fría, porque en realidad cuando termina la Guerra Fría en 1989/1991, lo que sucede es que por primera vez en la historia, o al menos en la historia reciente de la humanidad, una potencia adquiere el grado de poder tan elevado que tiene Estados Unidos, por disolución de su adversario, por la desintegración del bloque soviético. Lo cual ha llevado en aquel momento a una serie
de una especie de ola de optimismo, tal vez exagerada, de creer que se había llegado al fin de la historia, es decir, la idea de que la historia era un juego dialéctico y que finalmente había llegado a una especie de conclusión en la cual había un entendimiento aceptado por todas las partes de que el orden democrático y la economía de mercado eran los caminos hacia el progreso. Y que cada unidad política, cada país o cada región o cada imperio o ex imperio, cada nación iba de alguna manera a adoptar ese camino para lograr el fin. Y hay esa idea de la globalización extendida que fue muy importante en los años 90 y comienzo de los 2000, y que hoy se dice, como decía acá el embajador, que hay una idea de que la globalización fracasó. Bueno, la globalización fracasó y triunfó. En realidad las dos cosas son ciertas. Las promesas de 1989, 1990, 91, muchas se cumplieron. No es que todas no se cumplieron. El mundo es mejor hoy que en 1990, esta es la verdad. Hay infinitas fracciones de la humanidad geográfica y de población que viven hoy mucho mejor que en 1990. No solo las de Europa Oriental y Central, donde había regímenes comunistas y hoy no los hay sociedades pujantes, modernas y que se incorporan a Europa. En la propia Rusia la gente vive mucho mejor, o vivía, hasta al menos hasta hace 20 días, vivía mucho mejor que nunca jamás en su historia. En China, nunca los chinos vivieron mejor que hoy, nunca. Lo mismo vale para la India, lo mismo vale para enormes fracciones de Asia, que lograron constituirse en una clase media ya desde antes, porque el avance de Asia en realidad es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ya de los 60 Japón se recupera y muchos países más pequeños pero importantes de Asia tienen un avance económico formidable. Ahora, esta crisis termina de colapsar esa idea del orden global de la posguerra fría, que había tenido un golpe enorme el 11 de septiembre, que había tenido un golpe con la crisis financiera global del 2008-2009, que había tenido un golpe con la peste, con la pandemia hace 2 años. Esto vuelve a dar un mazazo a esa idea, porque acá estamos hablando de una guerra que involucra al tercer país más importante del mundo, porque Rusia es el tercer actor más importante en este mundo, después de los Estados Unidos y de China en ese orden. Ahora, yo creo que hay 3 maneras de analizar este conflicto. Uno es el orden global, otro es la situación en Ucrania y otro es en qué medida están actuando los actores centrales del sistema, que son Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia. Primer punto, el orden global. En el orden global el problema que hay, que se está manifestando hoy, es como nunca, pero se viene manifestando hace 10 o 15 años, pero sobre todo en los últimos 8, desde la crisis del 2014 y más que nada ahora en este invierno, es que la muy mala relación que hay entre Estados Unidos y Rusia, y entre Rusia y Occidente en general, implica la idea de que el tercer actor más importante del mundo está insatisfecho con el orden global vigente. Es decir, tiene una situación de... considera que el orden global actual es ilegítimo. Es decir, que tiene una dosis de injusticia suficiente para hacer que adopten un curso de una política exterior, un comportamiento internacional revisionista, casi aventurero, con una operación que es anacrónica, que es totalmente que está fuera de los parámetros normales en el año 2022. También hay que decir que no es la primera vez que ocurre, porque nosotros tenemos la narrativa occidental exclusivamente. También es cierto que hace 20 años las 2 primeras democracias del mundo invadieron un estado soberano, que era Irak, y mintieron en el Consejo de Seguridad y se hizo la operación sin la autorización del Consejo de Seguridad y con la oposición de países decisivos como Rusia, como China, como Alemania, como Francia, entre tantos otros. Segundo tema es el tema ucraniano y el conflicto Ucrania-Rusia. Bueno, en ese punto el problema que hay es que el conflicto ucraniano es un conflicto geopolítico típico y que no tiene solución, porque tiene una razón histórica y geográfica, que son 2 elementos que no se pueden modificar.
porque la geografía es inmodificable y la historia es inmodificable. Se puede modificar de aquí en más, pero no se puede modificar para atrás, y la historia determina para los estados. Kissinger dice algo así como que la historia es para los estados algo así como la personalidad para los individuos, para las personas, o el carácter en inglés, ¿no? La idea de que eso usted no lo puede cambiar, no puede cambiar la idiosincrasia de ese pueblo. Y en ese punto hay que tener en cuenta, como hablaba al principio acá, ¿no? ¿Por qué Rusia actúa como actúa? ¿Por qué Ucrania es como es? Bueno, Rusia y Ucrania nacieron juntas. En realidad Ucrania en cierta medida es anterior a Rusia, porque el llamado Rus de Kiev surge hace más de 1000 años, cuando una serie de tribus, al principio y después de principados, eslavos, se van concatenando en lo que hoy es Ucrania, y se van expandiendo hacia todas las latitudes, y eso termina conformando lo que después fue el Imperio Ruso. Ahora, el Imperio Ruso está sentado sobre una geografía que uno ve un mapa y parece que es una fortaleza, y en realidad esa geografía es una debilidad. Rusia no se percibe a sí mismo como una fortaleza, sino como una extrema debilidad, porque esa geografía es una inmensa planicie, es como si fuera esta mesa, no tiene fronteras naturales decisivas, y por lo tanto ha sido invadido sucesivamente a lo largo de la historia. Esto ha hecho, por los lituanos, por los mongoles, por los polacos, y en los últimos 2 siglos, por 2 invasiones provenientes de Occidente, la de Napoleón y la del Tercer Reich. Eso consolidó la idea de que el liderazgo ruso, desde el tiempo de los zares, de la Unión Soviética, y hoy y mañana, tiene la idea de que el territorio nunca es suficiente, y la extensión del territorio es la extensión de su inseguridad, es buscar un territorio para protegerse y nunca alcanza el territorio. Por eso Kennan dijo alguna vez en el Long Telegram, dijo, los ojos del Kremlin, creo que dice los ojos paranoicos del Kremlin, solo ven en la frontera vasallos o enemigos, y las naciones que no quieran ser una cosa tendrán que estar preparados para hacer lo otro. En ese plano, cuando la Unión Soviética alcanza su mayor punto de expansión, es en 1975 en la conferencia de Helsinki, cuando las potencias occidentales le reconocen las fronteras de posguerra. Solamente 15 años después ese imperio se disuelve, y ese país tiene un cambio de estatus internacional y tiene una sensación de potencia disminuida y humillada. Pierde gran parte del territorio, enorme fracción de la población, y aproximadamente 25 millones de rusos quedan viviendo fuera de Rusia. Por ejemplo, en Ucrania, por ejemplo, en Georgia, en algunos países del Báltico, en prácticamente todas las repúblicas soviéticas donde había población rusa, o propia o implantada por Stalin y por en otros momentos. ¿Qué hacen los Estados Unidos y Europa Occidental cuando termina la Guerra Fría? Cuando el Imperio Soviético se disuelve, los Estados Unidos inician una política que es el meollo de esta cuestión, que es la expansión de la OTAN. La OTAN se expandió a lo largo de países que habían integrado el Pacto de Varsovia, que habían algunos que directamente eran repúblicas soviéticas, como la del Báltico, y eso para los rusos una afectación directa a sus intereses de seguridad. La tuvieron que aceptar porque Rusia estaba muy disminuida en los años 90, el precio del petróleo se había derrumbado, y no tuvieron otra alternativa que aceptarlo. Pero cuando Rusia se recupera el petróleo y recupera un nuevo liderazgo a partir del año 2000, comenzó a intentar frenar esto, y un freno es el punto de encuentro de todo este conflicto, es Ucrania. Ucrania es un país que tiene 45 millones de habitantes, Rusia tiene 145 más o menos. Ucrania siempre fue el territorio clave para el imperio zarista por las praderas que son las más ricas del mundo, comparables a las nuestras o las de Brasil o a las de los Estados Unidos, y además es el acceso a los mares templados. Rusia es un territorio que, además de enorme y no tener fronteras naturales, es un territorio que está bloqueado en la geografía, no tiene acceso a los mares durante gran parte del año. Por eso Ucrania es tan importante. A su vez, en Ucrania, la población, en el sector occidental ucraniano, tiene una población europea, católica, que quiere pertenecer a la Unión Europea, que quiere pertenecer a la OTAN, pero el sur y el este son rusos o prorrusos, son eslavos. Ucrania, a su vez, tiene la particular idea de que es un país unitario. Con esa división que tiene, es inexplicable cómo ese país tiene una constitución unitaria. Nosotros no somos nadie para decir qué tienen que hacer, pero académicamente podemos analizar que es algo extraño que un país con ese nivel de división, con una tensión en la que hay al menos 2 vocaciones nacionales contrapuestas,
tiene un gobierno unitario. Y los entendimientos que se buscaron, por ejemplo, con los acuerdos de Minsk, incluían que se buscara un grado de autonomía para las regiones, y no se hizo, porque las autoridades del gobierno central de Kiev se negaron a eso. Por supuesto que la prensa occidental, ustedes no van a encontrar nada de esto porque está dominada por solamente una versión de los hechos. Por supuesto, si van a la prensa rusa van a encontrar que está dominada por el relato y la narrativa y muchas mentiras rusas, pero para tratar de analizar hay que tratar de leer un poco las dos cosas para llegar a esto. Tercero y último, el rol de las potencias. Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea. Estados Unidos es un país que evidentemente no ha logrado administrar adecuadamente esa suma de poder inmensa con la que se encontró en 1990. Porque la expansión de la OTAN provocó a los rusos, tal como fue advertido por Kissinger, por Kennan, por Mearsheimer, por Richard Nixon antes de morirse, por Bush padre. Bush padre en julio de 1991 hizo un discurso que es conocido como el Chicken Kiev Speech, donde él en Kiev dice que las tendencias centrífugas en la Unión Soviética iban a conducir a una ola de nacionalismo suicida. Y sostenía la idea de que no tenía que desmembrarse la Unión Soviética y no tenía que separarse Ucrania ni Belarus de Rusia. Para evitar esto. Y por el miedo que había en Estados Unidos de que repúblicas tan débiles quedaran con armas nucleares. Pero eso se resuelve de alguna manera en 1994 en el memorándum de Budapest, cuando se acuerda que Ucrania devuelve las armas nucleares a la ex Unión Soviética, a Rusia, a cambio de que Rusia le reconozca la integridad territorial, con las garantías de los Estados Unidos y del Reino Unido. Memorándum de Budapest que fue cumplido parcialmente, ¿no? Estamos viendo ahora que está en entredicho. Rusia. Rusia es un país, hemos hablado de Rusia. Rusia siempre tiene un liderazgo que siempre es inseguro, siempre es paranoico, siempre busca más territorio, y al que si usted lo provoca, es peor. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, en estos 30 años, en realidad ya de hace 40, ¿cuál es la potencia en ascenso en el mundo actual? China. ¿China qué está haciendo? China es el beneficiario mayor de todo este proceso, creo yo. China ha logrado revertir una historia de cientos de años de muy mala relación con Rusia, convirtiendo a Rusia en un aliado, pero en un socio menor, con una diferencia exactamente opuesta a la que había durante la Guerra Fría. Y la política occidental, en vez de buscar un entendimiento con los rusos para contener a China, que es lo que hubiera hecho Nixon o Kissinger cuando hicieron lo contrario, de acercarse a China para buscar tener una relación con Beijing mejor que la que podían tener, y con Moscú, que mejor que la que podían tener Moscú y Beijing entre sí, hizo lo contrario, con lo cual esta política terminó arrojando a Rusia a brazos de los chinos, se armó una alianza que es contraria a la historia, contraria a la geografía, pero que existe. Y que esta crisis va a salir aún más fortalecido China, porque Rusia se le han aplicado una serie de sanciones que va a obligar a que Rusia dependa completamente de China. Por último, la Unión Europea. Si es que se puede hablar de la Unión Europea como una unidad, creo que no, pero no vamos a repasar país por país. El más importante de todos es Alemania. Alemania es un perdedor de este conflicto, porque Alemania tiene una política desde hace 50 años, desde Willy Brandt, cuando lanzó la Ostpolitik, de buscar un entendimiento con la Unión Soviética, con Rusia después y con lo que era en ese momento la República Democrática Alemana, con la Alemania comunista. Porque claramente hay una complementariedad económica entre Rusia y Alemania, porque Bismarck dijo que no había que ir a la guerra con Rusia, y que ir a la guerra con Rusia era un error que había cometido Napoleón y que vuelve a cometer la Alemania nazi. Se van a perjudicar los alemanes, se van a perjudicar muchos países de Europa, se va a perjudicar Rusia y se va a perjudicar el legado de Angela Merkel. Porque Angela Merkel, que se fue como una estadista enorme, ella limitó al máximo el uso de la energía nuclear y terminó generando una dependencia enorme de Rusia. Ese es el escenario que hay hoy. Hay un orden global que da la sensación de que está muriendo, que es el de la posguerra fría. O tal vez ya murió, pero esto puede ser el último golpe. Hay un golpe a la globalización. Yo no creo que la globalización esté muerta para siempre porque el dato tecnológico es fundamental.
porque hay una tendencia de la sociedad mundial a converger sobre sí misma, porque la tecnología es un triunfo del tiempo sobre el espacio, pero puede tener, la historia no sube por escalera, a veces hay descansos, uno puede subir, descansar, bajar un poquito, volver. La historia no es lineal. Esto puede ser un golpe a la globalización, como fue el COVID, y puede, tal vez, no lo sé, porque yo no puedo adivinar el futuro, pero puede generarse un esquema en alguna medida, no sé si una guerra fría, pero sí un esquema donde haya dos áreas económicas con mucha complementariedad entre sí, encabezadas por Rusia, por China y por Estados Unidos, pero que tengan algún grado de globalización menor. Por ejemplo, esto va a estimular a que China termine de consolidar esquemas financieros, económicos, alternativos a los occidentales, que van a dañar el esquema nacido en Bretton Woods. Esta desconexión de Rusia del SWIFT va a hacer que dependan más de un SWIFT asiático, de un SWIFT encabezado por China. Porque los chinos van a aprovechar esta situación, no van a dejar, que Rusia quede aislada. Rusia va a quedar aislada quizá de Occidente, pero va a quedar dependiente más de China. Por otro lado, y con esto termino, hay al menos 3 países importantísimos, o 4, importantísimos, que no son superpotencias, pero son potencias muy importantes, fuera de Occidente, que han adherido a la condena a la invasión por haber generado una ruptura del orden internacional, una ruptura de la Carta de las Naciones Unidas y una violación al principio de integridad territorial, pero no han adherido al sistema de sanciones. Y son países fundamentales. Uno es la India, Irán, por supuesto, que tiene una política exterior aún más revisionista que la rusa. Otro es Arabia Saudita. Y son dos aliados de los Estados Unidos fundamentales, que son Saudi Arabia y la monarquía del Golfo, y el otro es Israel, que también ha tomado una política muy prudente frente a esto. 2 aliados clave de los Estados Unidos en Medio Oriente, Saudi Arabia e Israel, y las monarquías del Golfo. De modo tal que lo que puede estar ocurriendo es que Occidente se puede haber quedado más solo. Rusia se ha quedado muy solo, pero Occidente también puede tener esta situación. Esto todo coincide con un periodo en el que hace ya muchos años, 40 por lo menos, Asia está adquiriendo cada vez más relevancia en el mundo y donde hay un giro evidentemente casi inevitable, al menos en el tiempo histórico que nosotros podamos vivir, en el cual Asia está en ascenso y Occidente no es que esté en descenso, pero tiene una situación de relativa pérdida de poder como consecuencia del ascenso de las potencias asiáticas. Paradójicamente han ascendido gracias a las reglas occidentales de la economía de mercado, pero las han aprovechado bien. Así que bueno, terminaría con esto y si hay preguntas, encantado. Gracias. Ahora, vamos a dejar comer a nuestros invitados el plato y ustedes mediten sus preguntas. Las va a dirigir el diálogo Eduardo Guarna y la idea, recuerden, es preguntas lo más concisas posibles, con la mínima explicación necesaria, que no se convierta en un discurso alternativo. Esta es la regla de nuestras conversaciones, porque nos interesa escuchar a los invitados. Así que los dejo mientras comemos el plato tranquilamente y piensen sus preguntas. Muchas gracias.